8 de diciembre del 2020, ya en lo poco que resta del año. Como cada martes, la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica está presente con todos ustedes, ¿sí? Todos ustedes, personas inquietas y curiosas por conocer más de los avances y de las buenas prácticas de la enfermería quirúrgica en México y el mundo. Una servidora, acá, Guadalupe Agrícola López Sánchez, presidente de la Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica, les doy la más cordial bienvenida y agradezco al auditorio, a todo el auditorio, su amable presencia en este seminario webinar. Es grato contar, como siempre, con el apoyo de la maestra Josefina Flores Salas. Gracias, Finita, por estar con nosotros. Buenas noches para todos. Sí. También de la enfermera especialista quirúrgica Isabel Ramírez Magañón, integrante del Consejo Directivo, ¿sí? Ambas estarán pendientes de las preguntas. Muchas gracias, Isa. Gracias, bienvenidos todos. También es grato contar con Débora Godina Martínez. Débora, presidente comisionada de Gestión Educativa, y Cristian Vadillo Franco, presidente comisionado de Prensa y Difusión. Ellos estarán pendientes de aclarar dudas y estarán atendiendo los anuncios pertinentes. También darán el censo del auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Todas sus preguntas, por favor, en el área de preguntas y respuestas. Bueno, y el tema de hoy es enfermería quirúrgica en la revascularización para EBC isquémico con microcirugía vascular. Recordemos que es un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular isquémico suele ser resultado de la obstrucción de una arteria que irriga nuestro cerebro. Por lo general, una rama de una de las arterias carótidas internas. El daño resultante depende del tiempo que las neuronas se ven privadas de la irrigación. La mayoría de las células cerebrales mueren después de verse privadas de sangre durante 4.5 horas. Nos los van a explicar brillantemente hoy nuestras expertas ponentes, donde nos van a explicar, ¿sí?, el porqué del evento. Y en esa cultura del prevencionismo que debemos tener todas las enfermeras quirúrgicas, nos van a decir cómo prevenirlo, lo que no debemos hacer para evitar estos EBC. Además, nos mostrarán la técnica de revascularización. Y bueno, bienvenidas a nuestras dos expertas, la enfermera especialista perioperatoria, Almadelia Mendoza Santiago. Almadelia. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Almadelia tiene la maestría en educación por la Universidad México Española, realizó la especialidad de enfermería perioperatoria en el Hospital G.A. González y es enfermera especialista en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bienvenida. También nos acompaña la enfermera especialista quirúrgica Eloísa Servín Morales. Hola, Elo, bienvenida. Tiene la especialidad en enfermería neuroquirúrgica, es diplomada en administración, investigación y calidad, está adscrita al Instituto de Neurología y Neurocirugía, actualmente es coordinadora de enseñanza. Bienvenida, Eloísa. Gracias, maestra. Es un placer contar con ustedes dos expertas en el campo de la neurocirugía. Es muy grato, ¿verdad?, que nos vayan a dar sus conocimientos y sus experiencias en este seminario. Y la verdad es enriquecedor y les agradecemos, la Federación les agradece esta aportación que nos harán hoy. Bueno, pues les cedo el micrófono. Permítanme decir que grabamos previamente para evitar por los múltiples compromisos. Voy a compartir pantalla, pero van a estar ellas pendientes todo el tiempo, sobre todo en el espacio de preguntas. Bien, comparto la pantalla. Muy buenas tardes, pues continuando con nuestras expertas, inicia Eloísa Servín. Bienvenida, Eloísa.
Muchísimas gracias, maestra Lupita. Es un honor estar con ustedes en esta sesión. Aquí a mi lado se encuentra mi compañera Almadelia. Vamos a las dos a estar platicando sobre este tema. Vamos a compartir pantalla para dar inicio. Les agradezco también a todas las enfermeras que nos están escuchando muy amablemente. Es un honor para nosotros estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Sí, gracias. Buenas noches. El tema que vamos a ver es enfermería quirúrgica en la revascularización en el EBC isquémico. Mi nombre es Eloísa Servín Morales del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Vamos a iniciar con un poco de neuroanatomía, sobre todo conocer cómo tenemos la circulación dentro del cerebro. En el cerebro, como saben, es una caja rígida en donde el único agujero de entrada que tenemos es el agujero magno y es justo por ahí por donde ingresan dos arterias importantes que son las arterias vertebrales. Voy a ver si tengo el señalador. Aquí estamos viendo las dos arterias vertebrales que van unidas a lo que es el bulbo cerebral. Estas dos arterias se unen y forman este pequeño tronco que se llama tronco basilar, el que va a dar a su vez arterias cerebelosas posteriores que van a irrigar justo aquí al cerebelo y estas arterias son la pica, la suca y la ica. Continúa este tronco cerebral y da origen a estas cerebrales posteriores que dan irrigación a toda la parte posterior del cerebelo, de los hemisferios cerebrales. Si continuamos con este polígono, tenemos aquí la entrada de las dos arterias carótidas que se comunican a su vez con las arterias cerebrales medias y dan comunicación aquí con las arterias cerebrales anteriores y estas cerebrales anteriores se comunican con esta comunicante anterior. Entonces, resumiendo, tenemos las arterias vertebrales que se unen, forman el tronco basilar, dan origen a las arterias cerebelosas, la pica, la sulca y la ica. Se da el origen aquí de las cerebrales posteriores, aquí las comunicantes posteriores que se unen con la cerebral, con las carótidas y que dan origen a la cerebral media. Continúan las comunicantes anteriores que comunican a las cerebrales anteriores que vemos en este espacio. Pues es justo en este polígono en donde muchas veces se aloja algún tipo de trombo dentro de estas arterias y en esta imagen estamos viendo el flujo sanguíneo cerebral. El cerebro necesita por ejemplo, sangre para que las neuronas puedan vivir. Esa sangre, ¿qué es lo que les va a aportar? Lleva oxígeno y lleva glucosa. Se dice que se necesitan 50 mililitros de sangre por 100 gramos de cerebro por minuto. Esto quiere decir que gracias a este flujo constante que tiene el cerebro de esta sangre, es que obtiene lo que necesita. El cerebro sin glucosa puede tardar de 3 a 5 minutos, pero una vez que cesa el flujo de esta sangre, el cerebro pierde la conciencia en 20 segundos. Por eso la importancia de cuando pasa un evento vascular de tipo isquémico en las personas, esto quiere decir que el trombo hace un tapón en estas arterias y deja de fluir la sangre y la persona puede llegar a tener algún tipo de alteración neurológica. Tenemos este otro término que es la oligoemia. Para el cerebro todavía puede resistir con la poca cantidad de sangre que recibe. Se dice que son 30 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto, pero tenemos también esta penumbra que vemos aquí en este esquema, en donde ya existe un daño neurológico porque la persona está recibiendo únicamente 15 mililitros de sangre por 100 gramos de cerebro por minuto. Si sigue aumentando esto, pues llegamos aquí a la zona de infarto, en donde el flujo sanguíneo ya es menor a 10 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto, y es cuando
sabemos que ya esa área del cerebro ya no tiene irrigación y ya sufrió un daño. Recordemos que las neuronas, una vez que mueren, ya no se vuelven a regenerar. Por eso es la importancia del tiempo que nosotros nos tardemos en detectar algún signo de forma temprana en este tipo de patología. Se dice que la enfermedad vascular cerebral a nivel mundial es la segunda causa de muerte, pero es la principal causa en todas las personas que pueden quedar con una discapacidad, sobre todo en los adultos, y esto pues tiene un gran impacto a nivel social y económico en muchos países, sobre todo en los países primermundistas. En México, la incidencia anual del EBC es un problema de salud pública, ya que representa una de las principales causas de muerte y en el envejecimiento y en el cambio de los estilos de vida, sobre todo de la población. Esto va a afectar mucho, pues, va a tener un impacto muy importante en la sociedad y en la economía de las personas. Como vemos ahora, ya las personas viven más años y debido a esto y por las incidencias tan altas que tenemos en sobrepeso, en problemas de hipertensión, en problemas de diabetes, es que vemos aún más cada vez los casos de este tipo de patologías. La incidencia del cerebro vascular es un padecimiento neurológico que tiene un gran impacto y sobre todo una mortalidad muy elevada. De los EBCs que tenemos pueden ser de dos tipos, uno que es el EBC isquémico, este es el más frecuente, tiene un 80% en su frecuencia, y el EBC hemorrágico es el segundo, tiene el 20% de incidencia aquí en el instituto. La enfermedad vascular cerebral es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan sobre todo por desarrollar algún problema neurológico focal. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, dependiendo del área de necrosis que sufra el tejido cerebral, son las manifestaciones neurológicas que van a tener. Y estas pueden tardar más de 24 horas y por lo regular pues siempre van a tener un origen de endovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que la población padezca algún tipo de evento cerebral de tipo isquémico? Pues ya habíamos mencionado, es la hipertensión, seguida de la diabetes mellitus, con una mortalidad por este padecimiento aquí en México del 28.3% por cada 100,000 habitantes. Los factores de riesgo es pacientes que sean fumadores, el sedentarismo, el alcoholismo, el consumir bebidas azucaradas, alimentos chatarra, o también el alto consumo de grasas de origen animal como es la leche y los quesos. Como mencionábamos, para este tipo de padecimiento los enfermos van a presentar algún déficit, ya sea motor o sensitivo. Esto quiere decir que se pueden quedar con algún tipo de plegias sin mover la mitad de su cuerpo. Estamos hablando de una hemiplegia, o si no mueve una sola mano, estamos hablando de una monoplegia, o puede también tener algún tipo de alteración sensitiva. Si tiene disartria, es la persona que no va a poder hablar bien, y si tiene una afasia, es que no va a poder articular el lenguaje. También pueden tener parálisis, ya sea faciales, y estos síntomas, lo importante que debemos de hacer como enfermeras es inmediatamente dirigirnos a un centro hospitalario, de preferencia que tengan todo lo necesario para tratar a estos enfermos. ¿Por qué? Porque si llegan a un hospital de primer nivel, seguramente no van a tener los medicamentos que se necesitan para atacar este evento vascular en la primera línea. Y aquí les estamos mostrando un diagrama de flujo de cómo debe de ser este tratamiento. Una vez que inician los síntomas, ya sean por algún tipo de alteración motora, sensitiva,
o que de repente la persona se quede sin poder articular el lenguaje, tienen únicamente 4.5 horas para llegar a una institución, de preferencia que tengan todo lo necesario para darle a la atención a estos enfermos. Como les mencionaba aquí, en la primera línea, ¿qué se hace? Se va a infundir un medicamento que es el RTPA. Este es un medicamento muy bueno, particularmente para hacer trombectomía. Lo único que se necesita pues es canalizar al enfermo y empezar con la infusión de este medicamento. La segunda línea es en caso de que el enfermo no se recanalice, se dice que se recanaliza alrededor del 30%, pero si esta infusión no es suficiente, vamos a dar inicio a la segunda línea, que es la trombectomía endovascular. Para eso necesita, donde estén, ya sea en el instituto o un hospital, tener el servicio de terapia endovascular, porque va a ser necesario ingresar a estos enfermos en esa área y por medio de stents abrir esos vasos y sacar, si es posible, ese émbolo que tiene ocluida esa arteria. En caso de que no se pueda infundir al paciente o que haya sido infructuoso el tratamiento, y también que la trombectomía endovascular no haya sido suficientemente adecuada y haya recanalizado al paciente, tenemos aquí en el instituto, y es algo muy novedoso, la tercera línea, que es la embolectomía quirúrgica o bypass. Para esto, el instituto tiene un código que se activa y es el código ictus. Ingresa el enfermo a urgencias. Aquí estamos viendo una imagen del personal de enfermería de urgencias y de forma muy temprana se diagnostica. Sabemos que ahorita debemos de actuar como bajo reloj. Si las distancias en México no son muy largas, pero sí son muy largas por el tráfico o el desplazarnos del norte al sur, el instituto se encuentra al sur de la ciudad, a la salida de la carretera para Cuernavaca. Entonces, si la persona presenta un ictus al norte de la ciudad, pues va a tardar alrededor de 2 horas a 2 horas y media a llegar al instituto. Cuando llega, pues no se pierde tiempo, se actúa de forma muy rápida porque el tiempo es cerebro en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros nos tardamos en dar una respuesta y atender al paciente de forma rápida, el paciente puede pasar a la penumbra o puede llegar hasta la isquemia y ya no va a ser suficiente proporcionarle la primera línea o la segunda línea. El tiempo en este tipo de padecimiento nos debe de hacer actuar de forma muy rápida. En la segunda línea les decía que tenemos aquí el servicio endovascular, en donde van a hacer el rescate de esas arterias por medio de stents que colocan al paciente. Pero si ya la primera línea y la segunda línea no fue suficiente, entonces estamos hablando de una tercera línea, que es la embolectomía microquirúrgica y el uso de bypass. Para esto, pues ya habíamos dicho, es el inicio del padecimiento, que puede ser alguna alteración motora, alguna alteración del lenguaje. Tenemos alrededor de 4 horas y media para llegar a un centro donde tengan este medicamento, activar el código cerebro, y en caso de que el paciente ya no sea rescatable, lo único que se le puede ofrecer quirúrgicamente es una craniectomía descompresiva. Aquí, ojo, porque no es lo mismo que se le haga una embolectomía microquirúrgica. Aquí nada más está haciendo una maniobra para salvarle la vida al enfermo, pero ya el enfermo ya va a tener un daño cerebral irreversible. Posiblemente se
se le deba de quitar alguna parte del cerebro porque después de un EBC se inflama todo el cerebro y empieza a comprimirse. Si no se hace esta cráneo descompresiva, el paciente va a morir en horas. Esta cráneo es nada más de rescate para que el paciente no muera, pero no va a recobrar su problema, no se va a ver resuelto. Este se va a ver resuelto únicamente con la embolectomía microquirúrgica. El tratamiento que se da en la primera línea es este tratamiento tromboembólico con un activador plasminógeno que aumenta la posibilidad de que los pacientes se recuperen, como ya les mencionaba, en un 30%. Esto sin dejarles secuelas primarias. Aquí lo importante es que el paciente llegue con tiempo para que se pueda administrar este medicamento. El tratamiento endovascular, que es la segunda línea que tenemos aquí en el instituto, pues es el estándar para el manejo de todos los pacientes con isquemia cerebral aguda. Antes no se hacían las embolectomías quirúrgicas, pero se han dado cuenta que estos tratamientos aquí en el instituto, a pesar de ser un instituto que atiende a poblaciones de bajos recursos y se les cobra dependiendo de su nivel o estrato económico, los procedimientos tienen un promedio de 100,000 pesos. Entonces, muchas personas no cuentan con ese dinero para solventar este tipo de procedimientos. Gracias a que se han realizado estas cirugías, pues se puede ayudar a cualquier tipo de persona, no depende del nivel socioeconómico que tengan. Entonces, para el instituto ha sido muy, muy afortunado en tener neurocirujanos capacitados para realizar este tipo de cirugías. A continuación, mi compañera Almadelia pues les va a hablar de cómo es esta revascularización microquirúrgica y vamos a estar atentas para algún tipo de comentarios. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Almadelia Mendoza y yo les voy a hablar de lo que es la revascularización microquirúrgica. Aquí en la imagen ustedes pueden observar que se encuentra un trombo, el cual necesitan realizar una resección. Entonces, para ello va a ser la trombolectomía. Hay criterios que ya como les mencionaba mi compañera Eloísa, van a tener que ser cumplidos. Para ello, pues ya les mencionaban el tratamiento de TPA, el tratamiento de vascular. Si no hay o no se cuenta con ninguno de estos dos tratamientos es cuando entra la embolectomía. Y el bypass es en el caso de que la embolectomía tampoco funcione, entonces ya se hace una revascularización por medio de bypass. Aquí en la embolectomía, como ya les mencionaba anteriormente, este procedimiento van a hacer una resección del trombo. Para ello se necesita la microcirugía. Van a colocar clips, van a cortar el flujo y van a realizar una incisión para posteriormente con unas micropinzas vasculares van a retirar el trombo, posteriormente van a suturar y se va a verificar que se encuentre nuevamente con el flujo sanguíneo. Aquí, este tipo de cirugías es importante recalcar que lo realizan los cirujanos que tienen experiencia ya con la microcirugía vascular. Aparte de estudiar neurocirugía, ellos se subespecializan en microcirugía vascular. Nuestro maestro aquí en el instituto es el doctor Edgar Natal. Aquí también se les mencionaba que el bypass es en el caso de que no funcione la embolectomía.
El bypass pues va a ser la anastomosis de diferentes arterias. Ya aquí se puede tomar un injerto de un vaso de alto flujo que se encuentre en lo que es la capa de las arterias temporales. Ahí se toma un injerto, un vasito, y entonces ese vasito es el que se va a llevar para realizar la anastomosis. Esta, dependiendo de dónde se encuentre el corte de flujo, entonces van a hacer que lo van a colocar. Estas pueden ser lateroterminal o lateral-lateral y término terminal. Aquí, bueno, esta es una lateroterminal, igual se hace la pequeña incisión. Aquí a esta se le llama que es una incisión en boca de pez, para que esta pueda embonar y, bueno, al momento de que suturen no tenga ninguna fuga. Y entonces ya aquí te quedaría completada la anastomosis. Van a verificar el flujo sanguíneo y ya que se encuentre correctamente nuevamente reperfundido, entonces ya no va a haber problema e inician el cierre. Para ello, pues nosotras como enfermeras quirúrgicas necesitamos tener nuestra sala equipada, recordando que estos tipos de pacientes van a ser de urgencias, entonces nosotras tenemos que tener un material todo para que ya cuando ingrese, él ya viene completamente invadido. Necesitamos tener nuestra mesa de operación lista, microscopio, el electrocauterio, máquina de anestesia. El instrumental también es importante que todo se encuentre estéril y que contemos con todo el material necesario. En este caso nosotros contamos con la cirugía general, con la cirugía, el instrumental de neurocirugía, que ya es el de especialidad. Tenemos un equipo cortante que ya sería para lo que es la apertura de la dura madre. Y material adicional que, bueno, va a ser el que nos va a ayudar o va a complementar nuestra cirugía. Tenemos craneotomos. Es importante aquí el uso de los craneotomos. ¿Por qué? Porque van a hacer uso de las fresas. Aquí, al ser una cirugía de vascular, corremos el riesgo de un sangrado. Entonces, es necesario que se utilicen las fresas para realizar las trepanaciones, los pequeños cortes que se van a realizar en el inicio del corte del cráneo. Para el instrumental de microcirugía vamos a tener clips y pinzas portaclips. Aquí hay pinzas portaclips mini y pinzas portaclips estándar. Aparte hay pinzas y, y clips que son finos, que son vasculares. Aquí tenemos una caja de micro en la cual tenemos nuestras microtijeras, pinzas de biopsia, pero estas siguen siendo grandes a comparación de lo que vamos a utilizar para el tiempo de vascular. Aquí también se tiene un equipo Doppler. Esto es para verificar que se encuentre el flujo sanguíneo, que ya esté permeable esa vena, y nada más es corroborar. Estos son las pinzas que son para vascular. Si se pueden dar cuenta, son todavía más finos y más pequeños que nuestras pinzas de microcirugía. También los clips son todavía más pequeños. Y bueno, ya dentro de esto nosotros tenemos este material de consumo con el que nosotros requerimos para la cirugía. Dentro de ellos nada más va a ser hoja de bisturí número 20, van a ser 2, hoja 11, 1, jeringas desechables 20, 10, 3, guantes estériles, ligas estériles, sábana neurológica, una aguja hipodérmica, solución salina y streptomicina. La streptomicina es eso ya dependiendo de la institución. Nosotros ocupamos este antibiótico y o pueden utilizar amicacina, streptomicina y
y nada más. Tengo aquí lo que es lidocaína, heparina y la fluoroceína. Esta puede ir al inicio o al final. La fluoroceína, aquí vamos a ver cuando se realiza el corte de la circulación antes de iniciar la trombolectomía. Una vez que finaliza, se vuelve a transfundir y se verifica que ya ahí está el flujo. Entonces ya tenemos dos opciones, o bueno, el cirujano tiene dos opciones para corroborar que ya se encuentra el flujo sanguíneo correcto, funcionando correctamente. De textiles, nosotros solamente vamos a utilizar gasas con trama y cotonoides. Aquí de suturas, bueno, ya para lo que es cirugía de macro, ya sería nylon, nylon 3 ceros, bicril del 1 o 2 ceros. Suturas es seda del 1, seda de 4 ceros, prolene 4 ceros. Y las vasculares, aquí es de 10 ceros. Depende aquí ya igual del cirujano o de lo que contemos. Puede ser de 9 o 11 ceros, pero la ideal es la de 10 ceros. Hemostáticos sí van a ser necesarios porque nos van a ayudar a hacer, bueno, van a ayudarles a hacer un sellado de la sutura. Y para corroborar que no haya ningún sangrado alterno. Aquí tenemos, por ejemplo, Surgicel, cera para hueso. Bueno, como su nombre lo dice, es para cuando se realiza la craneectomía. Entonces ahí es donde vamos a utilizar la cera para hueso. Los selladores de fibrina. Aquí el sellador de fibrina es importante porque al finalizar la anastomosis o el cierre de la arteria, entonces ahí se va a utilizar este sellador de fibrina. Entonces va a ayudarle a que los puntos estén sellados y no tengamos ninguna fuga ninguna fuga o ningún sangrado por la sutura. Está el Veriplas. El Flosil está igual, depende, pueden utilizar el Flosil o pueden utilizar también el Gelfón, ya cualquiera de los dos. De todas maneras, los dos nos van a ayudar a mantener y a realizar bien la hemostasia. Aquí para la recepción de nuestro paciente, bueno, es importante todos los consentimientos de procedimiento quirúrgico, de anestesia, el de transfusión sanguínea. Aquí de todos, igual sigue siendo importante por lo mismo que como vamos a trabajar a nivel vascular, lo más seguro es que vamos a utilizar o vamos a requerir transfusión. La hoja de cirugía segura, hoja de enfermería e indicaciones médicas. Aquí con la hoja de cirugía segura, bueno, para nosotros tener una cirugía segura, debemos de corroborar que nuestro paciente sea correctamente identificado, verificar dónde se va a realizar el procedimiento y el marcaje. Nosotros aquí realizamos el marcaje, bueno, se realiza el marcaje con una diana en el hombro, ya sea derecho o izquierdo, de donde se vaya a realizar, y en la hoja debe de decir cómo va a ser el abordaje. Los pacientes van a ser inducidos con anestesia general balanceada. También está la anestesia total intravenosa, pero bueno, la que se utiliza para este tipo de procedimientos va a ser la balanceada. Aquí es importante que cuando ingrese el paciente vamos a trabajar en equipo. Es un equipo multidisciplinario que no nada más son los neurocirujanos o los anestesiólogos, enfermería. Todos como conjunto debemos de trabajar por un bien común que es nuestro paciente. Entonces aquí mientras se está colocando, van a invadir o ya si proceden, ya viene invadido el paciente, entonces ya nada más es corroborar que no tenga puntos de presión, que al momento de posicionar no se lesione. Generalmente estos pacientes van a estar en posición supina y aquí dependiendo de dónde vaya a ser de dónde vayan a realizar la cirugía, si va a ser izquierda o derecha, va a ser la rotación ligera de la cabeza. Va a hacer una tracción esquelética con el cabezal de Menfield. Y bueno, aquí que les muestro quedaría así y hacen la tricotomía.
Ya estas, como son cirugías de urgencia, entonces la tricotomía se hace adentro y aquí es donde se realiza ya el marcaje. Lo único que se pide es que se ponga el marcaje si va a ser derecho o izquierdo. Para la microcirugía, nosotros aquí ya una vez que se tiene expuesto, que ya se realizó la cráneo, entonces se va a realizar la durotomía. Se va a realizar una incisión con el mango de bisturí número 7, la hoja 11 y la pinza de Adson con dientes, la tijera Metzen fina y van a proceder a realizar la durotomía. Una vez que retraen la dura no la pueden retraer completamente o hacer tracción porque si no la pueden rasgar. Entonces nada más es una ligera tracción con pinzas Kelly, solo de sostén. Van a ingresar a lo que es el valle silviano y aquí van a utilizar un cuchillo de aracnoides. Este cuchillo de aracnoides puede ser con una hoja 11, nada más se toma la pura punta, o pueden utilizar una jeringa de 3 y esta con la agujita van a realizar la incisión del aracnoides. Con la microtijera van a continuar y van a ir separando hasta localizar donde se encuentra el trombo. Ya una vez que lo localizan, entonces van a ir disecando con pinzas, con las pinzas bipolares, con aspirador y con un disector, con disectores. Entonces, nada más en este punto van a estar separando, van a ir disecando, localizan la lesión y entonces van a colocar el clip. Estos clips nada más van a ser transitorios. Aquí en este video se les muestra cómo van a estar cómo se va a realizar el clipaje. A ver. Se hace un clipaje transitorio distal para evitar el reflujo al momento de la fractura arterial. Se expone la zona de localización del Aquí ya una vez que realizaron el clipaje van a proceder a realizar un corte con las microtijeras vasculares en lo que es la arteria cerebral media en el segmento M1 y van a realizar la resección posteriormente del trombo con una microtijera, con una pinza de vascular. Y en ese momento cuando retiran el trombo, ahorita van a ustedes a observar cómo se va a revascularizar o cómo va a volver a tomar el flujo sanguíneo, su retorno. Y aquí ya una vez que se retiró y que se verificó que ya la circulación ya es constante, entonces van a colocar un clip transitorio ya cerca de la apertura de donde se realizó la apertura y se va a iniciar la sutura. Aquí, como ustedes pudieron observar en el video, es necesario que se les entregue completa la sutura de 10 ceros porque la deben de tomar bajo el microscopio. Entonces, en ese punto, ya una vez que se da la sutura de 10 ceros, ellos inician a suturar con puntos separados. Entonces, nosotros debemos de estar dando las pinzas y las microtijeras. El cirujano nunca va a desprender la vista del microscopio. Para ello es importante recalcar que nosotros debemos de dar correctamente las pinzas o el material que va a entrar al campo quirúrgico. Ya aquí una vez que finalizan, verifican hemostasia y van a colocar la fibrina. Aquí una vez que colocaron la fibrina y van a proceder a infundir la fluoroceína y todo eso se puede observar que ya retornó el flujo sanguíneo. Aquí en esta paciente fue necesario hacer un bypass porque la paciente tenía datos de oclusión de carótida. Entonces, ella tenía la posibilidad de émbolos repetidos. Por ello fue que se le realizaron un bypass en la
y fue con ayuda de la arteria temporal superficial. Ahí conectaron a lo que es, procedieron a localizarla con el Doppler. Tomaron un segmento, lo disecaron y procedieron posteriormente a clipar y proceden posteriormente a localizar lo que es la arteria receptora. Aquí colocan un down, es una base en la cual ellos se van a guiar o les va a ayudar como campo y van a proceder a clipar la arteria. Van a realizar una pequeña, van a proceder a retirar a limpiar la adventicia de la arteria que va a ser la que van a conectar para que inicie el flujo. Van a hacer una tinción. Esto les va a ayudar a que puedan visualizar cómo van a realizar los puntos, dónde van a dar los puntos, y aquí van a hacer la apertura de la arteria que va a ser la receptora. Es necesario tener heparina para que se pueda limpiar si en el caso de que haya algún trombo o retirar la mayor cantidad de sangre posible para que no tengamos una obstrucción. Tincionan también, visualizan dónde van a ser los puntos que van a suturar. Primero van a colocar 2 puntos de sutura, los cuales van a ayudar, que van a ser las bases, y ya de ahí continúan con las suturas. Igual van a ser separados, van a ser los puntos separados. Esto porque ya una vez que reperfunde, ya la arteria se va a expandir para evitar que tenga alguna fístula, entonces por ello es necesario los puntos separados. Igual, al finalizar van a colocar también una capa de fibrina, van a retirar los clips. Aquí es importante, como les menciono, corroborar y tener en cuenta que dónde se encuentra la aguja, porque es muy, muy pequeña, entonces no se puede quedar adentro, la debemos de recibir al momento de que finalice la anastomosis. Ya ahí, una vez que terminaron de realizar la anastomosis, van a retirar los clips. Se va a volver a reperfundir, va a revascularizarse nuevamente y van a proceder a colocar la infusión de fluoroceína, y ahí van a ver cómo se va a teñir toda la arteria, y eso quiere decir que ya está el flujo sanguíneo correctamente. Este es uno de los videos que son del doctor Natal. En como ustedes se pueden dar cuenta, el doctor, la vista siempre la tiene fija en el campo. Entonces nosotros como instrumentistas debemos de estar al pendiente en qué punto va para poder brindarle o darle todos los aditamentos necesarios. También es importante darle el instrumental conforme va a entrar. Ellos, les repito, ellos no quitan la vista del microscopio, entonces sí es importante todo eso, también no lastimarlos y estar al pendiente de que cuando entre el instrumental no esté lesionado y vaya de la manera correcta. Aquí dentro del quirófano, bueno, nuestros pacientes sí van a estar por un tiempo prolongado dentro del quirófano, entonces es importante tener la prevención de las úlceras por presión. Al momento de posicionar a nuestro paciente hay que verificar si no va a haber puntos de presión, y si hay puntos de presión, pues nada más hay que liberarlos, ya que al momento de fijarlo, se lo vamos a estar movilizando. No están estáticos, no van a estar siempre en esa posición. Se les va a estar dando posición a la derecha, a la izquierda, dependiendo a cómo lo requiere el cirujano. Va a haber ocasiones donde van a requerir un poquito más que el cerebro que se lleve hacia un lado,
para que tengan ellos espacio suficiente donde están realizando el procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso es que se requiere el mover a nuestro paciente. Aquí la prevención de caídas, como les repito, se está moviendo el paciente constantemente, hay que fijarlo bien para que no se vaya a caer. Si se cae podemos incurrir, bueno, ahí en algún tipo de lesión más grave, ya que recordemos que nuestro paciente va a estar con fijación en el cabezal de Menfield. La transfusión, aquí es importante verificar que los paquetes que estén disponibles y llevar todos los protocolos de seguridad que sea de nuestro paciente. En el caso de que presente alguna reacción, entonces suspenderlo y corroborar en banco de sangre, informar a banco de sangre para que se den sobreaviso y entonces cambiar los paquetes. De la prevención de lesiones por electrocirugía, igual verificar. Ya ahorita, como ustedes recuerdan, ya no se debe de hacer tricotomía, entonces aquí hay muchos pacientes que tienen mucho vello corporal, por lo cual hay que estar corroborando, verificando que no vayan a tener quemaduras o algún otro tipo de lesión. La prevención de las infecciones, aquí es necesario verificar, la profilaxis antibiótica, que sea 1 hora antes de preferencia y si no, antes de que se realice la incisión. La verificación y la preparación de la sala quirúrgica pues es muy importante porque nosotros ahí vamos a corroborar que todo nuestro material esté estéril y tengamos todo lo necesario. Aquí no es de que ahorita tenemos el material y si no tenemos todo el material suficiente tenemos que salir. Esas salidas o el ir por material que nos hace falta es tiempo que perdemos. Y si perdemos tiempo, pues como les mencionaba, el tiempo es cerebro y nosotros en este tipo de cirugías, si se pierde tiempo al pasar material o el instrumental si no se tiene completo, se va a correr el riesgo, nuestro paciente puede tener puede salir con un déficit cuando no debería de ser así, ya que por eso está entrando este tipo de cirugías. Este tipo de cirugías, una vez que se realizan, nuestros pacientes casi salen al 100% con sus funciones motoras sensitivas. Entonces sí es importante nosotros que estemos al 100% en la cirugía y tener todo lo indispensable y necesario para el procedimiento. Y pues que todos somos un equipo y que necesitamos trabajar en conjunto, todos. Y muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas. Excelente. Les felicito, de verdad, nos dan un panorama diferente de una cirugía, ¿verdad?, específica para un paciente con isquemia, con EBC isquémico. Me tuvieron todo el tiempo así como a la expectativa, y yo creo que todo nuestro público igual. Les agradecemos, excelente el papel que están jugando ustedes ahí en el instituto y difundir esto que están haciendo es muy bueno. Pues, felicitaciones. ¿Cómo se sienten después de la cirugía? ¿Cómo se sienten después de la cirugía? Ok, bueno, viene la sección de preguntas, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta. Dice, disculpen, ¿cuál es el número de teléfono del instituto y cuál es la forma de envío y condiciones en que se debe de ir el paciente de un hospital de segundo nivel de atención y cuáles son los costos? Bueno, en cuanto a los costos va a depender de acuerdo al tipo de tratamiento que se le va a dar. El tratamiento, por ejemplo, la infusión del RTPA es costoso, ese sí cuesta alrededor de 3,500 y en el caso de las, si se le realiza una embolización, ellos tienen que pagar el material, entonces es alrededor de unos 10,000, 15,000 o hasta más. A veces hasta 50,000, dependiendo del material que se ocupe. Y la cirugía, si se realiza, es la de menor costo.
Entonces ya igual depende de cuál sea el tratamiento a seguir o el que indique el médico. ¿Cuál era la otra pregunta? Creo que era el modo de envío. ¿Qué condiciones de envío si se está enviando de un hospital de segundo nivel? Esa era la otra pregunta. Normalmente cuando ya llegan de otro hospital, ya llegan posteriores a las 4.5 horas. Entonces, esos pacientes ya realmente se les realiza la cranectomía porque ya llegan infartados, ya se perdió tiempo porque al no saber valorar los pacientes o al no conocer cuáles son los signos y síntomas, se confunden. Entonces, no les dan el tratamiento adecuado y normalmente ya llegan mal. Entonces lo ideal es que ya vayan, si ya tienen, por ejemplo, la patología, que es una hipertensión, que ya ellos no tienen la presión arterial controlada, regularmente es cuando presentan el EBC. Okay. Maestra Almadelia, muy interesante su presentación de ambas, de la maestra Eloísa Servín también. Muchas felicitaciones para ambas. Dicen nuestros asistentes que les abren un panorama amplio de la técnica quirúrgica y de las funciones propias de enfermería. Y muy importante, como usted lo mencionó, recordar que es un equipo disciplinario enfocados en el bien del paciente. Una de las preguntas es ¿cuánto tiempo aproximadamente dura la cirugía y si el paciente sale a terapia intensiva? El tiempo aproximado de la cirugía, nuestros pacientes llegan a durar alrededor de unas 8 horas o más. Y la anastomosis, esa a veces llega a durar alrededor de 1 hora, entonces realmente no es tan largo el tiempo de la anastomosis, o en el caso de la trombolectomía no es tan largo, más bien el periodo en el que se encuentra en quirófano es lo que cuando se preparar el material, deben de ser periodos cortos. Ya una vez que el paciente se estabiliza es cuando sale. Si es de urgencia y si lo realiza el doctor natal, la cirugía a veces llega a durar 3 horas. Entonces, sí, como es un hospital escuela, sí llega a durar un poquito más. Ajá. Y sí van directo a terapia intensiva. De hecho, ya sea de urgencias o de terapia endovascular o de cirugía, se van directo a terapia intensiva. Muchas gracias. Muchos saludos, por favor, al doctor Edgar Natal, quien vino a Colima a darnos una jornada junto con otros ponentes de la Ciudad de México, y muy interesante, gran experiencia que tiene, y sin duda es para las enfermeras quirúrgicas que estén azul como ustedes, un gran orgullo que sean ustedes, enfermeras quirúrgicas, parte de su equipo y de estar trabajando con él. Muchas felicidades. Maestra Finita. Sí, 2 preguntitas, Alma. ¿Qué factores de riesgo afectan a un paciente diabético y si es más frecuente en hombres o mujeres? Se ha visto más prevalencia en mujeres. Y en los pacientes diabéticos, bueno, es que ya ahí ya va a haber una alteración. Normalmente los pacientes diabéticos van acompañados ya con la hipertensión. Entonces ya como ahí ya hay un cambio del flujo y también ya hay una presión, una alteración de la presión. Empiezan a haber, se presentan los trombos con mayor frecuencia. Entonces ya es cuando pasa o se lleva a algún tipo de lesión ya en la región cerebral. Normalmente los pacientes diabéticos presentan problemas vasculares. Entonces, si presentan el problema vascular, muy probablemente van a presentar también el EBC. Y ellos a veces presentan el EBC isquémico. Los pacientes de hipertensión a veces presentan el EBC hemorrágico. Bien, gracias, Almita. ¿Isa? Sí, una pregunta, pues yo creo que un poquito más técnica en relación a enfermería. Dice,
La sutura se les da de doble armada completa. Creo que es una duda. Sí, A veces se les da para algunos es muy sencilla, pero para mí es muy importante. es doble armada, sí, se les da doble armada. Ya igual el cirujano depende si él la quiere utilizar y ya nos retira una, pero regularmente se da doble armada. Dice que si un niño puede presentar un EBC. Preguntan. Sí. Sí, pueden presentar. De hecho, también los bebés presentan EBC. Ok. Igual puede ser por alguna comorbilidad que tengan y pueden presentar algún trombo. ¿Se deja algún drenaje? Sí, se deja el drenaje subgaleal. Ah, ok, muy bien. Y no se deja, perdón, ahí se deja, pero no se va a dejar a A presión. a presión. No se va a dejar a presión. Debe dejar a libre, debe ser libre. Sí. Igual que Sí, cualquier debe cirugía. de ser libre. Ok. Sí. ¿Qué tiempo aproximado es de recuperación de estos pacientes? El tiempo crucial es de 24 a 48 horas. Ahí en ese tiempo nuestros pacientes no los despiertan, los mantienen bajo sedación. Ya posterior a ese tiempo, si no hay ningún sangrado, no presentan o no hay ningún problema en cuanto a la cirugía, entonces ya se van despertando y de ahí ya duran alrededor de unos 3 días en hospitalización, nada más bajo observación, y ya posterior se egresan. Entonces realmente sí es muy rápido, si no hay complicaciones. Muchas gracias. Almita, nos preguntan que cuál es el protocolo para la activación del código ICTUS. Una vez que ingresa el paciente se hace la valoración y ahí se verifica si el paciente llega con alguna eparesia, llega con alguna, normalmente llegan con afasia, entonces ahí ya se lleva el paciente a tomografía, se hacen los estudios pertinentes y ya posteriormente, si se verifica que es un EB6 isquémico, se activa el código. Dice que si entra en el programa de gratitud este tipo de cirugías. Ahorita actualmente sí ya van a entrar. De hecho, a partir del 1 de diciembre ya inició todo lo de gratuidad. Sí. Ah, ok. Muy bien. Ahora sí, Isa, perdón. No. Preguntarles, sé que en el Instituto Nacional dan cursos de estos temas, diplomados, y también nos preguntan si ustedes realizan estudios de subespecialización. ¿Nos podrían, por favor, abordar este tema y dar información de los cursos que ustedes sé que dan? Sí, es que la maestra Eloísa ha preparado excelentes diplomados, cursos a distancia. Y hemos tenido el placer de estar compartiendo sus enseñanzas. A ver, maestra, a ver las dos, ¿qué nos pueden decir? Sí, está la subespecialidad de enfermo crítico en el instituto como sede, y también tenemos 2 diplomados de cuidados intensivos, también como sede en el instituto, y el de enfermo neurológico también. Somos sede, y también somos sede de cuidados en el hogar. Y el último diplomado, ya no lo vas a repetir, estuvo muy bueno. El de enfermería neuroquirúrgica sí lo tenemos programado para el próximo año. Sí, excelente. Y además estamos contemplando 8 cursos monográficos de gran interés, y pues con tiempo, si usted me lo permite, maestra, le hago llegar las invitaciones. Claro, sí. Está abierto. Para eso estamos, para servir también a nuestras enfermeras quirúrgicas o toda enfermera que desea actualizarse, prepararse. Así que adelante, Eloísa. Sí, muchísimas gracias. Bien. En el instituto tenemos nuestros médicos están certificados con el ACLS, pero ya es enfocado a pacientes de EBC. Se había abierto un curso para el personal, para los profesionales de enfermería.
Igual si ustedes gustan, pues lo podemos volver a impartir y ya igual se les extendería también la invitación. Estaremos pendientes, Almita. Mi última pregunta dice, ¿cuál es la respuesta de las autoridades con respecto a tener todos los insumos para los procedimientos, ya que esto también influye en reducir el estrés de nosotros como enfermeras quirúrgicas? Sí, yo creo que actualmente todos estamos pasando por una etapa de transición en cuanto a los insumos que tenemos. Antes, pues dependíamos de una economía propia del instituto. Ahora que estamos en esa transición de que ya vamos a ser INSABI, pues sí, estamos padeciendo de insumos, pero el Alteplasa, que es este medicamento que se utiliza como primera línea para evitar que el paciente se complique en estos problemas de BC, sí los tenemos disponibles, no carecemos de esto, y el quirófano pues siempre está preparado para atender a estos enfermos. Es un código de prioridad para el instituto y no tenemos falta hasta ahorita de este tipo de insumos. Bien, la pregunta es de Claudia. ¿Cómo se prepara y quién prepara el injerto para una revascularización? Y creo que con esto concluyo las preguntas. Sí, el injerto, como vieron en el video, se debe de elegir casi siempre va a ser la arteria temporal, y antes de sacar ese pequeño injerto, con un Doppler se ve si tiene buena circulación, su flujo, el tamaño que coincida con el diámetro de la arteria que va a ser injertado y es el neurocirujano el que va a limpiar ese pequeño trozo de injerto con heparina que nosotros preparamos, y en todo momento pues es el cirujano el que maneja el injerto, cuánto se corta, dónde, y no se pierde tiempo. En cuanto lo cortan, se empieza a hacer el bypass. Gracias. Bueno, aquí también hay algo bien importante que nos ilustraste muy bien al inicio, Eloísa, en la cultura de prevenir, ¿sí? El prevencionismo. Y de hecho, en enfermería quirúrgica estamos viendo también ese enfoque prevencionista. Entonces, nos marcó los factores, ese sedentarismo, la dieta y algunos hábitos no tan sanos, ¿verdad? Entonces, dentro de la sociedad tenemos un rol muy importante, educar para la salud. Entonces, creo que ese punto también, ¿verdad? Esa proyección de la enfermera quirúrgica hacia la sociedad, ¿qué debemos de evitar, verdad? Para no caer en los problemas de EBC, por ejemplo. Fíjense qué interesante, ¿no? Qué bonito tener estas pláticas, que vean, yo creo que visualizando eso, ya no van a querer la comida chatarra que presentabas ahí, o el sedentarismo que nos pusiste, todo eso fue muy, muy importante. Entonces, algo que enfermería quirúrgica debe también de seguir adelante, y la enfermería perioperatoria, porque es igual, ¿verdad? Es la cultura de la prevención. Sí, educar para la salud y tener esa proyección social que nos hace falta. Miren todo lo que hacemos, qué bonito, ¿no? Sí. Mis felicitaciones a ambas, de verdad, muy bien. Muchísimas gracias, maestra Lupita. En el instituto también está la clínica de EBC. Para todos los enfermos que tuvieron un EBC, se les da un seguimiento continuo y se les da antiplaquetarios, van a sus Dopplers para ver cómo están las carótidas. O sea, no se termina ahí el tratamiento, es un seguimiento continuo, porque posiblemente si les da una tía que es un trastorno transitorio, posiblemente después les dé un EBC más grave. Siguen un seguimiento siempre. Pues, gracias, muchísimas gracias
Creo que va a haber más preguntas, pero ya tenemos sus correos, los podemos subir, ¿verdad? Nos los presentaron en la ponencia. Esta ponencia ustedes la pueden revisar nuevamente en nuestro canal de YouTube, porque veo muchas preguntas de ¿y qué tipo de sutura y cómo el instrumental? Todo se vio a lo largo del seminario de hoy. Entonces consulten, por favor. Tenemos muchas ponencias ahí y esta hoy mismo la pondremos, ¿sí? Y bueno, les agradecemos a todos y los esperamos para la próxima, que va a estar, es sorpresa, muy interesante, la de 8 días. Estamos por terminar el año y bueno, será algo muy especial.